La historia de Santa Rita de Casia, llamada como ejemplo de esposa, de madre religiosa, patrona de las cosas imposibles y de las causas perdidas. Aquella que en el futuro sería conocida como la abogada de los imposibles, nació en el año 1381. Sus padres, Antonio Mancini y Amata Ferri, fueron un matrimonio ejemplar y gozaban de fama de reconciliadores por la gran habilidad que tenían en deshacer enemistades y terminar peleas. Por esta razón fueron llamados pacificadores de Cristo. Aunque eran un matrimonio de edad avanzada, sus oraciones fueron escuchadas y una niña vino al mundo. A los 4 días de su nacimiento, en la pila bautismal de la iglesia de Santa María en Casia, recibió el nombre de Margarita, que con el tiempo fue reducido cariñosamente a Rita. Desde su infancia, Rita se destacó por su inclinación a la piedad y a la unión con Dios por medio de la oración, de modo que sus padres adecuaron una pequeña habitación en la casa con un oratorio donde ella pasaba agradables momentos en oración. A los 8 años se inclinó a consagrar su virginidad a Jesús, esposo de las vírgenes, pero según la costumbre de la época se resignó a la voluntad de sus padres, que deseaban un brillante porvenir para su hija, y al final de la adolescencia contrajo matrimonio. Paolo, su esposo, resultó un hombre mujeriego y de un temperamento agresivo. El tal hombre llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa, descrito como un individuo impulsivo, de carácter feroz y sin temor de Dios. No admitía opiniones diferentes a la suya. Muchas veces insultaba a su esposa sin motivos, pero ella nunca respondía con resentimiento o quejas. Rita era obediente, pidiendo permiso incluso para ir a la iglesia, lo que con el pasar de los años transformó al feroz león en un manso cordero gracias a su docilidad y cariño de esposa. Comenzó a ser respetuoso, dando buen ejemplo a sus 2 hijos, Jacobo y Paolo, que lamentablemente heredaron el temperamento paterno. El matrimonio duró 18 años hasta el momento en que Paolo fue cruelmente asesinado por enemigos que cultivó en los tiempos de violencia. Sepultado, fue agraciado con muchas oraciones y penitencias de Rita en sufragio de su alma, tomando la santa viuda la valiente decisión de perdonar a los asesinos. Otro sufrimiento se abatió sobre Rita, además del dolor causado por la muerte de su esposo y dedicándose solo a la formación de sus 2 hijos, se dio cuenta que ambos estaban inclinados a vengar la muerte de su padre. Tomó entonces la difícil tarea y firme resolución de pedir a Jesús que se llevase a sus 2 hijos antes que cometieran ese pecado, si fuese humanamente imposible evitarlo. Los amaba tanto que quería encontrarlos en el paraíso. Llevada por el mismo sentimiento que llevó a la madre de San Luis, rey de Francia, a decirle a su hijo que prefería verlo muerto a sus pies antes de cometer un pecado mortal. Su oración, humanamente incomprensible, fue escuchada. Jacobo y Paolo se enfermaron, recibieron continuamente los cuidados de su diligente madre, que les conseguía los remedios entonces disponibles para conservarle la vida. Y luego de haberse reconciliado con Dios y habiendo perdonado a los asesinos del padre, partieron para la eternidad, 1 año después de la muerte de su esposo, junto al que fueron sepultados. Se podría decir que Rita se quedó sola en el mundo, pero en la más perfecta de las soledades, pues tenía a Dios consigo. Al no tener obligaciones matrimoniales ni maternales, Rita se perfeccionó en la práctica de las virtudes dedicándose a la caridad y a la oración. Pero esto no era suficiente para quien estaba tomada por el amor a Dios y que desde la infancia aspiraba a la vida religiosa. Al pasar junto a los conventos y monasterios, sentía una atracción profunda interior por la vida de los claustros, con una santa envidia de las almas vírgenes que allí estaban encerradas en total entrega a Jesús. Pero el matrimonio levantó un muro infranqueable entre ella
y la vida monástica, según las normas y reglas entonces vigentes, le era prohibida la entrada a la vida que tanto quería. Rita quería algo imposible. Tocando las puertas del convento de los religiosos agustinos de Santa María Magdalena, recibió de la Madre Superiora la respuesta negativa a pesar de la buena impresión que le causó, pues allí solo admitían mujeres solteras, no siendo permitido el ingreso a quien ya había tenido vida matrimonial. Rechazada, continuó con sus oraciones y penitencias, además de sus buenas obras, pero manteniendo la confianza en aquello que consideraba una causa perdida. Regresó 2 veces al mismo convento para implorar la admisión, siendo en ambas ocasiones nuevamente rechazada. Se entregó a la voluntad de Dios, encomendándose a los santos de su devoción. Practicaba la pobreza, desapegándose de los bienes que poseía para distribuirlos entre los necesitados. La castidad la vivía en el estado de viudez, desinteresándose de contraer nupcias nuevamente y desapegándose del propio cuerpo. Le faltaba todavía la obediencia que deseaba abrazar dentro de un convento, sometiéndose enteramente a voluntad a alguna persona revestida de superioridad religiosa. Cierta noche escuchó a alguien que le llamaba por su nombre. Rita, Rita. Nadie parecía estar allí y regresando nuevamente a sus oraciones escuchó nuevamente el llamado. Rita, Rita. Fue hasta la puerta y se encontró con 3 personas y con ellas reconoció a San Juan Bautista, quien al igual que ella fue concebido en la vejez de los padres. San Agustín, fundador de la familia agustiniana y a quien tanto admiraba, y San Nicolás de Tolentino, religioso agustino, los cuales la invitaron a seguirle. Llegando al convento de Santa María Magdalena, donde fue ella 3 veces rechazada, la puerta estaba obviamente bien cerrada, pues los religiosos dormían, pero los 3 protectores hicieron que ella milagrosamente se encontrara en el interior de la propiedad. Al reunirse para las obligaciones matinales, las religiosas se sorprendieron al encontrar a Rita rezando en la capilla y tras haber comprobado que la puerta no había sido forzada y que no había señales que explicasen la entrada de la viuda por medios humanos, creyeron el relato que de ella escucharon, reconociendo así la voluntad de Dios. Una nueva alma fue entonces recibida en aquella familia religiosa. En una ocasión recibió de la superiora la orden para regar 2 veces al día una rama seca, lo que fue cumplido con diligencia por la mañana y por la tarde cotidianamente. Mes a mes, observaba con sonrisa irónica por las demás hermanas. Ellas se sorprendieron un año más tarde con el nacimiento de un viñedo que allí comenzaba a crecer y que comenzó a dar sabrosas uvas siglos tras siglo, producto de la santa obediencia. Este árbol atravesó los siglos, llegando hasta nuestros días, manteniéndose vivo y fructífero, fruto de la ciega obediencia a la que se sometió. En la Cuaresma del año 1443, Rita escuchó un edificante sermón, cuyas palabras le conmovieron profundamente y postrada delante de la imagen del crucificado, pidió la participación en aquellos profundos dolores, incluso que solo fuese el dolor de una de las espinas, a lo que fue inmediatamente atendida. Su frente fue herida por una espina de la corona, lo que la hizo desmayar de dolor. A diferencia de la llaga de Jesús, que se abrieron en otros santos, la de Rita se manifestó con aspecto repugnante, con salida de pus y olor fétido, lo que la llevó a una vida aislada dentro del convento, en una habitación alejada a la que una religiosa le llevaba lo necesario para vivir. Ese sufrimiento se extendió por 15 años. La salud se debilitaba, los dolores aumentaban, pero la alegría y la sonrisa continuaban en medio del santo sufrimiento por el que pasaba. En sus últimos días de vida,
Su único alimento fue el pan eucarístico. Hacia el final de su vida, para Rita fue una consolación la noticia de un fenómeno inusual, o mejor imposible. Durante un fuerte invierno se observó con la huerta una hermosa rosa florecida y además una higuera cuyos frutos estaban maduros y sabrosos. Este hecho era prefigura de la nueva rosa que en poco tiempo adornaría el paraíso y el fruto que Jesús escogería en la tierra para deleitarse con él en el cielo. Hasta hoy es tradicional la bendición de las rosas, las cuales son llevadas a los enfermos, alusión a la rosa que milagrosamente floreció en medio del invierno y que confortó a Rita en su enfermedad. Al fin, confortada por los sacramentos, Rita fue llamada a la casa del Padre el 22 de mayo de 1457, cuando tenía 76 años de edad y 4 décadas de vida religiosa. No dejó escritos, cartas, libros, diarios, solamente sus ejemplos y el recuerdo de su vida de santidad. Se registró en los archivos de la historia que la campana del convento y de la ciudad de Casia sonaron sin ser tocada por manos humanas. Hija obediente, esposa maltratada, madre amorosa, viuda confiante, religiosa con estigmas, tantos adjetivos que se le podrían aplicar a esta Agustina de espíritu, quien no descansó hasta que se convirtió en religiosa, aunque todos ellos se resumen en aquellas palabras que son motivos de esperanza para todos sus devotos. Patrona de las cosas imposibles y de las causas perdidas. Gloriosa Santa Rita, ruega a Dios por nosotros para que preservemos a imitación tuya en buscar el reino de Dios y su justicia, seguros de que todo lo demás se nos dará por añadidura. Confiados en tu poderosa intersección, ante ti colocamos, llenos de fe y esperanza, nuestras plegarias, para que tú las presentes a Dios y así nos obtengas lo que pedimos por tu intercesión. Amén.